Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se agita, y en lo que llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era el día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: hoy es día de reposo, no te es permitido llevar tu lecho. Pero él le respondió: el mismo que me sanó fue el que me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién fue el que te dijo: toma tu lecho y anda? Pero él, el que había sido sanado, no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ¿Cómo puedes ver, has sido sanado, así que no peques más, para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús, y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo, porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Por esto los judíos con más ganas procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que además decía que Dios mismo era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Jesucristo es... ¿Cómo? Jesucristo es Dios. Hermanos, lo que pasaba en el estanque de Betesda pasa también aquí en una forma espiritual. Nuestra iglesia Betesda, Casa de Misericordia, imaginémosla como un pozo, como ese pozo. Y en esta tarde, Dios, a través de su palabra, que es viva y eficaz, va a tocar algunos corazones. Porque el Evangelio tiene poder para transformar. La palabra de Cristo tiene poder para transformar. Y como dijo el apóstol, si hoy día escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, porque Dios va a mover todavía las aguas de su palabra viva para cambiar tu interior, para cambiar tu corazón. No seamos como este paralítico que 38 años esperó. Yo pienso que el Señor quiere un cambio ahora, no el próximo domingo, sino ahora. Preparemos nuestro corazón para que ahora, hoy día, cuando la palabra de Dios se exponga y Dios envíe palabra, porque Dios envía palabra, sino que nosotros a veces decimos, no la tomamos como la de Dios. Mejor, a veces pensamos: ¿por qué no vino mi hermana? Esa palabra era para mi hermana, esa palabra era para mi hermana. Pero nunca dijimos: esa palabra es para mí. Y la palabra de Dios es como un espejo, es como un espejo. Dios te va a enviar su palabra y tú te vas a mirar como un espejo. Y vas a ver, en el espejo miras todas las manchas, las arrugas, y las pecas, todo miras ahí, ¿no? Y así es la palabra de Dios. Pero Dios la manda y alégrate cuando la manda. Alégrate porque has sido privilegiado, has sido bendecido, que la palabra de Dios es mandada para tu corazón, para tu situación, porque Dios está esperando un cambio en ti. Que el Señor les bendiga, hermanos. Cuán importante es reconocer la gloria de Dios en nuestras vidas. Y damos gracias a Dios porque solo en su gracia y en su misericordia hace posible de que nosotros hayamos permanecido aquí
16 años. Quizás mis hermanos que estuvieron antes, yo solamente estoy aquí un par de, quizás 3 años ya con este año, y me ha deslumbrado tanto el poder de Dios obrando en la iglesia Bethesda, y realmente la misericordia de Dios ha hecho posible de que cada uno de los que estuvieron antes y hoy están en este lugar puedan hoy reconocer el poder de Dios sobre sus vidas, conservándolos en ese amor puro que es del servir, el ser siervos de la justicia de Dios hasta este momento, con las batallas, con las luchas, con las pruebas, con las aflicciones que en su momento se dieron. Mas miren, ¿acaso están derrotados? No están derrotados. La gloria y la honra a Dios, porque Dios en su inmenso amor los ha sabido guardar, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel. Si dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin, eso es un hecho. Eso es verdad. Y eso gozamos en el bien amado que es Cristo Jesús. Y gracias a Dios que esto ha sido posible. Vemos nuevas generaciones, los jóvenes, cómo se deleitan honrando y adorando al único que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, quien actualmente abiertamente está esperando con los brazos abiertos a todo aquel que cree en Él y puede tener vida eterna. Es un regalo inmerecido. Y gracias a la misericordia, a la bondad y a la gracia de Dios, que Dios en sus planes ha tenido este anhelo, porque es el propósito de Dios que ninguno se pierda. Ninguno. Todos los que están aquí, en este lugar, el propósito de Dios es que ninguno de los que esté aquí, ninguno se pierda. Dios llama. Si alguien escucha su voz y obedece ese llamado que es de amor, entrará y gozará de la vida eterna. Eso es un llamado especial que Dios hace en su inmenso amor. Y en sus planes y en sus propósitos hizo que un instrumento suyo empiece aquí un trabajo en la mies del Señor. Y damos gracias a Dios por nuestro pastor también, que ha obedecido ese mandato y permanece fiel. La gloria y la honra al Señor para que siga preservando a su familia, en este anhelo, en este deseo ferviente de seguir adelante, al igual que cada uno de nosotros, como el Señor Jesucristo nos ha dicho, hasta el fin. Hasta el fin. Hemos venido hablando acerca de cómo es la presencia de Dios en nuestras vidas cuando se revela. Hemos visto de que cuán lejos andábamos del Señor pensando que estábamos actuando bien, cuán separados estábamos del Señor. No podíamos comprender la forma, el estilo de vida que nos conducía en el error por estar esclavizados en el pecado. Sin embargo, cuando la gloria de Dios en su misericordia se nos manifestó, pudimos reconocer la necesidad urgente de un ser perfecto, dispuesto y grande en amor, Jesucristo, diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y cuando hemos visto la gloria de Dios, alabanzas salieron de nuestro corazón. Y hoy permanece ese sonar de la gracia de Dios en nuestros corazones, que nos empuja a seguir fieles al Señor, puestos los ojos en Cristo Jesús, hacia adelante. Hemos visto también cómo Dios nos ama tanto. Es inmenso el amor que tiene de manera particular e individual para cada uno de nosotros, quien quiera que seas tú, como dicen las Escrituras. Hemos visto cómo es que nosotros somos aquellos que decimos, ya no existe amor para mí. Es que hemos experimentado el rechazo humano
Y lo relacionamos tanto que dejamos a un lado un inmenso amor, que siendo aún nosotros pecadores, Él propuso una expiación, entregando a Jesucristo, su único Hijo, para que llevase nuestros pecados y por medio de este sacrificio tengamos perdón y vida eterna. Qué importante es reconocer el amor de Dios que tiene para con nosotros. Hemos visto cómo es que Dios se regocija, salta de alegría. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos. Porque el propósito de Dios es que Él vino, Jesús vino a este mundo. Y esto dice que es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, nosotros. Entonces, hemos visto cuán importante es entender de que Dios nos ama y nos dice: con amor eterno te he amado. Eso implica que me ama, me dijo que me iba a amar, y Dios no es mentiroso, Dios es fiel. Y si me dice: con amor eterno te he amado, esto implica eternidad. Podemos comprender esto, eternidad. Aquí no hay peros, porque Dios es el que está hablando, no el hombre. El hombre falla, pero Dios dice que no cambia. Hemos podido entender parte de la esencia total del amor, y esto es vivir en la gracia, vivir en la misericordia, en la bondad de Dios. Pero esto no significa de que si yo me voy donde ese Dios que me ama, que es muy grande en amor, voy a vivir conforme me la gana en cuanto a mis pensamientos. No debo pensar de que mientras más amor sea mi Dios, más pecador puedo ser. De ninguna manera. Es un pensamiento totalmente transgiversado, que solamente el enemigo puede sembrar eso en el corazón. El pensamiento de decir: si Dios me ama tanto, que me ama tanto, y entonces empiezo a escudar mi pecado y a estar enrollándome como una araña todavía en el pecado. Eso no significa vivir y hacer con mi vida otra vez de aquello que antes era sin Cristo. Vivir en la gracia de Dios significa ser apartado, rescatado de un lugar del cual antes me ataba, me esclavizaba, que estaba bajo el dominio del pecado, y ahora me traslada para su luz admirable. Y cuando entendemos esto, nos da seguridad, nos da confianza. Aquí no hay legalismo, decir: esto haces, esto haces, esto haces. No, aquí el poder de Dios te transforma de tal manera que internamente hay una experiencia sobrenatural que te conduce a amar a Dios y dejar de lado, desechar, rechazar, detestar aquello del cual estabas habituado, y lo que se llamaba pecado. El pecado es no hacer la voluntad de Dios. El pecado es sabiendo hacer las cosas bien, sabiendo lo que es correcto y no lo hago, es pecado. Nosotros, los que hemos entrado dentro de la gracia, de esa coreografía del amor, donde papá Dios dice al Hijo: te amo, el Hijo dice: papá, te amo. Allí Dios nos ha insertado por medio de la expiación de su Hijo amado. Allí, en esa coreografía del amor, el amor por naturaleza, ese amor rechaza rotundamente el pecado. Entonces, como aquellos que hemos probado de la gracia de Dios, examinemos nuestros corazones. Si decimos que hemos entrado a la gracia, en la gracia de Dios, y vivimos allí, entonces entreguémonos por completo al Señor cada vez más y más y más, de tal manera que el poder de Dios pueda transformar mi vida.
Porque lo que hace la gracia de Dios es transformar nuestras vidas. ¿Qué hace el amor? El amor frecuentemente transforma la vida del más indigno. El amor de Dios. La experiencia es usted mismo. ¿Dónde estaba usted sin Cristo? ¿Qué hubiera sido usted de usted sin Cristo? Yo puedo decir claramente de que sin Cristo yo no estaría aquí. Gracias al amor de Cristo que un día Él pudo amanecerme a mí y pude decirle verdaderamente te necesito y comprendo lo que es la vida. Entonces, vivir en la gracia de Dios significa esto, lo que dice Romanos. Dice, porque el pecado no se enseñoreará, no tomará dominio más sobre vosotros. Ya. Esto debe ser como algo que transforma en nuestro interior. ¿Por qué? Nos lleva hacia una transformación. Es lo más delicioso que puede experimentar un ser humano. Ser transformado, que su vida, en vez que marche a la derrota, al fracaso, en vez de que esté experimentando los azotes, la esclavitud del pecado, del vicio, del alcohol, del cigarro, de cualquier otro vicio que lo lleva al borde de la muerte, en vez de conducir allí, Dios busca a través de su gracia y su misericordia transformar nuestras vidas para que nuestros hijos también puedan decirnos, papá, ¿sabes? Me impresionas. Porque Dios restaura vidas y sobre todo nos hace deleitar cuando en su palabra dice, tu nombre he escrito en el libro de la vida. De que tú simplemente aquí eres un peregrino, mas no te sientas solo porque yo estoy contigo donde quiera que tú vayas. Dice el Señor Jesús. Podemos sentir esa confianza, no más que solamente sentir, sino experimentar la relación con el Señor tan real. Quiere que su vida sea transformada, vaya a la fuente de lo cual es Cristo, que da gratuitamente perdón de pecados, con un amor inmerecido. Ya no reine más el pecado sobre vosotros, dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que si vivimos en la gracia de Dios, ya no tenga dominio sobre ustedes el pecado. Necesitamos ser congruentes con el estilo de vida de esa nueva naturaleza. Si Cristo nos ha transformado, si somos una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces deseemos, anhelemos, motivémonos los unos a los otros a estar en comunión, pegados con nuestro Dios, para que Él pueda seguir limpiándonos, lavándonos, perfeccionándonos, porque el deseo de sacarnos y arrancarnos de aquel dominio del pecado es conducirnos hacia la santificación. Yo y usted a veces intentamos ayudarle a Dios y nos esforzamos. Muchas veces pensamos y decimos, voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto. 2 o 3 días funciona y después fracaso. Necesitamos el poder de Dios. Jesús dijo, sin mí nada puede hacer. Entonces necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Vayamos, recurramos a la fuente, no vayamos al esfuerzo humano, sino vayamos a la fuente que es Dios. Él nos dará las fuerzas para ser más que vencedores, porque en Cristo ya Dios nos hizo más que vencedores. ¿Qué más dice? Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Mientras compartía esto acerca del amor de Dios, surgió una idea, o sea que si Dios me ama tanto, que en el momento que yo le recibo como Señor
Señor y Salvador de mi vida de manera personal, eso significa que ya soy salvo por la eternidad. Si tú crees de todo corazón en el Señor Jesucristo, eres salvo. O sea que puedo pecar todavía y llevar mi vida así si ya no soy salvo. El hecho de vivir en la gracia de Dios significa que he sido apartado de un estilo, de un modo de vivir. ¿Hacia qué? ¿Hacia el pecado? He sido sacado del pecado para andar en el pecado. He sido libertado del pecado, de la esclavitud, del pecado, del oficio, de ese estilo de vida diferente que me llevaba a la condenación, que estaba en la condenación, para vivir otra vez en la condenación. De ninguna manera, de ninguna manera. Si por A o B que en nuestras vidas, hasta este momento, examinando nuestro interior, el Espíritu Santo hace una obra espectacular, porque su palabra es viva. Si está escudriñando nuestros corazones y nos hace examinar de que no estamos viviendo conforme a ese anhelo, a ese deseo de ser transformado por el Señor, sino que aún estamos permitiendo suciedades que son el pecado en nuestras vidas. La bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Gracias a Dios que en su inmensa bondad le dijo: hijo mío, si confiesas tus pecados, dijo el Señor, soy fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dios no nos ha llamado a ponernos cargas y sobrecargas y sobrecargas. ¡Guau, qué difícil es llevar esto! ¿Quién se va a mantener hoy en día libre de pecado? No es para poder llevar un peso, una carga en el trayecto que nos ofrece el Señor Jesucristo. Es ligero. Sus mandamientos no son pesados. Sus mandamientos son deliciosos, que transforman nuestras vidas. Él está dispuesto a ayudarnos para que esta vida, conforme es su voluntad, sea posible en nuestras vidas. Él está dispuesto. Solamente necesitamos decirle: Señor, aquí estoy. Lleva mi vida conforme a tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, papá Dios. No puedo con mis fuerzas. Estoy fallando muchas veces. Me doy cuenta que a veces fácil hablo, pero de manera personal no lo practico. Perdóname, ayúdame. Y Dios es un Dios que tapa sus oídos. No, Dios está dispuesto a atender el clamor de sus hijos. No solamente de sus hijos, sino de todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hoy puede usted invocar el nombre del Señor y Dios puede transformar su vida y escribir su nombre en el libro de la vida. Un día todos estaremos reconociendo a Jesús el Señor. Mientras tanto, su gracia y su misericordia está extendida ahora. Entonces, esta es la gracia de Dios. Cuando Dios nos mira en su gracia a cada uno de nosotros, cuando Dios mira a usted, Dios lo mira sobre la base de su misericordia. Quizás usted, no sé cómo haya llevado su vida. Quizás usted se siente culpable allí, y de hecho que hay culpabilidad cuando vivimos apartados del Señor, porque el enemigo se encarga de sembrar culpa, atemorizar, miedo, decir no hay solución para mi vida. Pero cuando Dios lo mira a usted sobre la base de su misericordia, lo mira tan pecador como es usted. Y lo mira también en esa condición de su situación, y mira que está bajo condenación.
pero empieza a dar perdón inmerecido. Dios ha realizado una expiación, así que Él está dispuesto a extender su misericordia para con usted, con justicia, de modo de que toda persona que vaya y reconozca esta expiación que es en Cristo Jesús tenga vida eterna. Y Dios lo atrae en su amor para que hoy ya no se llame y ya no se acuse como aquel que conduce su vida, que no tiene esperanza, sino hoy usted recibe un nombre que es por derecho del inmenso amor, Hijo de Dios. Dios extiende su misericordia para usted, para darle perdón de pecados. Entonces, hablamos de la gracia porque también la esencia del Evangelio de Dios es la gracia y la misericordia. Ahora, el hecho de vivir en la gracia de Dios, el hecho de disfrutar de la gracia de Dios, el hecho de acercarse a Dios, recurriendo a aquel regalo inmerecido que es su perdón, el hecho de abrir mi corazón y decir: Señor, verdaderamente te necesito, ya no quiero llevar mi vida de esta manera, ayúdame, Señor, transfórmame. El hecho de ser parte de la familia de Dios significa que esa salvación trajo una salvación del poder del pecado. La salvación que trae la gracia de Dios es una salvación que trae arrancando del poder del pecado, para ya no vivir conforme a ese estilo de vida, sino para transformar nuestras vidas. Entonces nosotros vivimos en este tiempo de la gracia y la misericordia de Dios, unas vidas transformadas por el Señor. Ahora, todo aquel que quiera venir a Jesucristo para que su vida sea transformada, aún hay tiempo. El Señor dice: aún hay tiempo. El que escucha hoy su voz, no endurezca su corazón, porque aún hay tiempo para que encuentren muchos más lo que es la salvación en Cristo Jesús. Todo aquel que se siente como seco, como muerto, como atado, hoy puede ser revivido por la gracia y la misericordia de Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios, cuando se trata de lo que es la salvación, Dios no está catalogando en primer lugar: bueno, tú no mereces, tú sí, tú has hecho menos. No. Toda persona que viene con ese corazón necesitado, a Él encontrará salvación gratuitamente. Esa es la gracia de Dios. Esa es la misericordia, ese es el amor inmerecido que Dios tiene para cada uno de nosotros. Además, podemos decir que el amor de Dios, el amor de Dios rechaza excesivamente o llama o observa como algo pecaminoso lo que es el pecado. Podemos ver en nuestra experiencia personal de vida cotidiana cómo es que el amor transforma, el amor hace que tenga su influencia para el bien. El amor verdadero. Podemos quizás referir una ilustración para ello, para poder darnos cuenta de lo que significaría vivir en el amor inmerecido de Dios y atribuirle la gloria y la honra a Dios. Hay una historia que dice lo siguiente, de que en cierta oportunidad, en cierta ocasión, había un
un soldado que fue degradado a los niveles más bajos de su rango. Fue azotado y encarcelado, pero aún seguía embriagándose y con una actitud de mal comportamiento. El oficial se dijo, he intentado todo por todos los medios hacer algo para que esta persona pueda cambiar de actitud, pero al parecer es incorregible. Así que llamó a este soldado y le dijo: ¿sabes qué? Tu actitud, todo demuestra que tú eres un incorregible. He hecho todo lo posible, pero parece que tú no tienes esperanza de cambiar de estilo de vida. Pero ¿sabes qué? Voy a probar algo diferente contigo. Voy a comprobar si esto sí funciona. Mira, aunque tú te mereces ser azotado cruelmente y ser encarcelado por mucho tiempo, hoy te perdono gratuitamente. Este soldado fue el mejor de los soldados. El amor inmerecido tiene su influencia para el bien. Un borracho cae desplomado a su cama y por la mañana se despierta y mira a su pequeña hija haciéndole el desayuno y le dice: hija, ¿por qué sigues conmigo? Y la hija le dice: papá, porque yo te amo. Y aquel hombre le dice: ¿realmente me amas? Sí, papá, yo te amo y nunca te voy a dejar, porque mi mamá antes de morir me dijo: nunca abandones a tu padre, ora por él y algún día va a dejar de beber y va a ser un buen padre para ti. Es por eso que nunca te dejaré. Aquel padre pudo ser el mejor padre cristiano, porque el poder del amor transformó su vida y fue un hombre mejor. El amor, el hecho de vivir en el amor de Dios, tiene su influencia para tener un estilo de vida mejor. No es para lo peor. El hecho de vivir en un amor inmerecido que Dios ofrece es para crecer al nivel, a la plenitud de lo que es en Cristo, a ser transformados a la imagen del Señor Jesucristo. No es para retroceder. El amor inmerecido de Dios cambia nuestras vidas. Ese concepto debe ser introducido en nuestras vidas, porque es la gracia en la cual nosotros vivimos. Ya hemos sido totalmente apartados para el Señor, para vivir vidas, así como aquel que dice en las Escrituras, así como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vivir en la gracia es entender el amor inmerecido de Dios como un Dios bondadoso, tierno y grande en misericordia, que fallarle y estar queriendo ceder al pecado, eso no va con relación a mi Padre bueno que me ama y que me ha perdonado tanto. ¿Para qué volver atrás? Por eso la enseñanza, por eso la motivación de Dios para cada uno de nosotros es perseverar adelante, seguir adelante. Vamos adelante en Cristo el Señor, que nos fortalece. Cuando la gracia vino a nuestras vidas, inmediatamente pudimos entender cuán indignos éramos nosotros. Inmediatamente gritamos con un grito de angustia: Señor, te necesito, ven, salva mi vida. Y es que el amor de Dios como regalo lo recibimos nosotros. Es así, todo aquel que viene a Cristo Jesús recibe gratuitamente su amor, su perdón. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un cambio de vida. El hecho de vivir en la gracia significa rechazar toda cosa inmoral, todo camino pecaminoso, rechazar,
aborrecer aquellos apetitos y deseos que antes teníamos viviendo en nuestra carne. Ya ahora lo detesto. Si antes las cosas que miraban no me parecía que eran malas, y hoy a la luz de las Escrituras los veo como sucias, debo rechazar, porque vivir en el amor inmerecido de Dios me cambia todo mi ser para gloria y honra de Dios. Dice las Escrituras: presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No presenten sus miembros como instrumentos de injusticia, sino como instrumentos de justicia. Pero yo solo no lo voy a hacer. Dios me va a transformar. Por eso, mis amados hermanos, vivir en la gracia de Dios es vivir en comunión con Dios. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo va esa comunión con Dios? ¿O es que hablamos de comunión y comunión y comunión y no hay comunión? ¿O es que hablamos de comunión y la comunión sí está? Que así sea, que así sea, que tengamos comunión con el Señor. Porque cuando vivimos en el Señor hay perdón, hay misericordia, hay confianza, no hay temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. Vivir separado de Dios es vivir en temor, en la ausencia de Dios, que hay males, turbulencias, una vida que no tiene sentido. Pero estar en Dios es tener la seguridad en nuestras vidas, es estar en el lugar correcto. Amigo, busque a Dios. Cuando nosotros venimos a Dios a abrazar su gracia y su misericordia, entonces Dios nos hace nuevas criaturas. Empezamos a entender las promesas de Dios, los propósitos de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, la misericordia, y todas estas son cosas nuevas para con nosotros. Es como un niño que empieza a experimentar las cosas de la vida, algo nuevo, algo maravilloso, todo le llama la atención. Empezamos a glorificar a Dios, no nos importa quién nos mire, y glorificamos a Dios. Es algo nuevo porque Dios, cuando venimos a Dios a través de Jesucristo, recibiendo esa gracia inmerecida, entonces experimentamos aquella nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es para que las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos la diferencia. Vivir en la gracia de Dios es vivir una nueva vida, una nueva naturaleza. Todo ser se comporta de acuerdo a la naturaleza que es. Así que el que es transformado por el Señor tiende a depender de esa comunión con el Señor. No nos soltemos del amor de Dios, ni permitamos que esos pensamientos, estos malos pensamientos que te impiden acercarte confiadamente a Dios, estén penetrando en tu corazón cuando fallaste y te sientes indigno y dices: ya no voy a ir a la iglesia, ya no creo que Dios me perdone, ya no más. Tienes un Dios que está dispuesto, pero no es nuestro deseo estar envueltos en el pecado. Mas Dios nos ha dicho: en este tiempo de gracia, hijos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Confiesa tus pecados. Es necesario que haya pruebas. Es necesario que por medio de las pruebas, y si no pasamos pruebas, es necesario las pruebas para afinar nuestra fe en Dios. Es necesario, pero ya no es un estilo de vida el hecho de estar practicando y deseando de lo que antes, o la vida que antes era parte de nuestra experiencia propia. Ya no es ya. El que es transformado por el Señor es renovado en su corazón, es renovado en su mente, es renovado en todo su ser, en toda su alma. El que es transformado por el Señor anhela y desea estar con su Señor.
Señor, ayúdame a desear estar contigo. Digámosles a Él. Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, de hecho que el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas porque hemos nacido hacia una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pero cuando estamos allí conectados con el Señor en comunión, qué experiencia sobrenatural en nuestras vidas. Lloras, pides, clamas, te reconforta, te alivia. No entiendes lo que pasa, pero sabes que el poder de Dios está sobre ti. Es Dios mismo actuando sobre nuestras vidas. ¿Cuánto más será el deleite si permanecemos en comunión todos los días? Nos motivamos, mis hermanos, para andar en comunión con el Señor. Si hemos recibido algo de manera inmerecida, si nuestros pecados han sido perdonados, si esto ha tenido que significar la muerte de un ser santo, del cual cargando encima nuestros pecados, Dios tuvo que hacer que caiga todo el juicio sobre Él. No escatimó a su propio Hijo y lo hizo por nosotros. Como si aquel pecado llevó a la muerte al Señor Jesucristo. Como si el pecado que hizo posible de que el enemigo de Dios se ría, se mofe, se burle, diga, mire, ¿por qué no se salva a sí mismo, salvó a otros? ¿Por qué vivir aún en Él? ¿Por qué darle tregua? Pensemos un momento. No los estoy acusando con el sentido de que los estoy tratando como pecadores. Si así fuese, no es. Sino examinemos este estilo de vida, este modo de vivir, una vida de ser transformada por el Señor, con confianza, alegrándonos y gozándonos en el Señor siempre. Dios brinda ese tipo de confianza. El hecho de vivir en la gracia de Dios significa ser conducido hacia la santidad. Nuestras vidas son conducidas a la santidad. Pensemos en esto. Dios nos sacó de lo más vil de este mundo. ¿Para qué? ¿Para estar en lo más vil? No, no es lógico. Nos sacó de lo vil para trasladarnos a su luz admirable. Entonces, dice el Señor más adelante en estos versículos, el fruto es vuestra santificación y como fin, el resultado, igual la vida eterna. Dios nos ha llamado hacia la santificación. ¿Quién lo va a hacer en nosotros? Dios. Dios lo va a hacer en nosotros. Dios va a seguir moldeándonos nuestras vidas. Dios es el autor del que empieza una obra en nosotros y la va perfeccionando conforme van avanzando los días. Es necesario que haya pequeños problemas, pero Dios va a ir transformando nuestras vidas, nuestra forma de ser, nuestro carácter, nuestro temperamento, la forma de reaccionar, el comportamiento, actitudes, todas estas el Señor va a ir transformándola. No es que las Escrituras dicen de que Jesús la prepara a la iglesia para presentársela a Él pura, santa y limpia. Es Dios obrando en nuestras vidas. O sea, el trabajo, ¿quién lo hace? Vayamos, recurramos a Dios. Dios está dispuesto a transformar nuestras vidas. Deleitémonos en la gracia del Señor. Entonces, cuando nuestras mentes llegan a la conclusión y dicen, Señor, gracias por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia, podemos entender de que también el Espíritu Santo, cuando venimos a Él, no estamos solos. Por eso la invitación es, todo aquel que necesitas
necesita a Cristo Jesús, necesita la vida eterna, necesita perdón de pecado, necesita que su vida sea transformada. Todavía hay tiempo, hay oportunidad. Dios no nos abandona para que el trabajo y el peso sea sobre nosotros y decir, ahora tengo que ser santo, tengo que apartarme del pecado, pero si no hay ni siquiera un justo, ahora ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? No es para llevar nuestras vidas así tanto a martirizarnos. Dios nos da todas las facilidades para que nuestras vidas sean transformadas. Es nuestro corazón terco que muchas veces no quiere someterse a esa comunión con Dios porque aún quiere probar aquello que es malo. Porque cuando nosotros venimos a Jesucristo y lo recibimos el regalo de la salvación por gracia, también Dios nos sella con su Espíritu Santo. Es la misma presencia de Dios dentro de nuestras vidas. Es Dios con nosotros. Y esto es un medio de santificación sumamente importante. No nos abandona porque el Espíritu Santo nos conduce. El Espíritu Santo morando en nuestras vidas nos orienta, nos escudriña, nos ayuda, gime por nosotros. El Espíritu Santo nos abre el entendimiento para poder ver con claridad el amor, la gracia y la misericordia de Dios. Nos permite ver a la luz de las Escrituras cómo es Dios. Dios no nos abandona, Dios no nos llama para ponernos un peso y luego abandonarnos y dejarnos, sálvese el que puede. No, ahí está como amor eterno te amado. Miren quién es Dios, vayamos a Él mientras tanto tengamos tiempo. Puede ser hallado el Señor Jesús, puede ser hallado. Dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados. Dice el Señor también, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fuesen tan terribles, serán como la blanca nieve. Venid, dice el Señor, venid. Vamos a Él. Vamos a aquel que está dispuesto a ayudarnos, dispuesto a sentarnos allá en su mesa. Al final dice, cuando habla de la cena, no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hay algo especial. Dios nos promete cielo nuevo y tierra nueva. Dios nos promete que allá no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor, ni sufrimiento. Dios nos promete la felicidad y el gozo, la vida eterna. Aunque en este mundo, dice el Señor, tengan aflicción, confíen porque yo ya he vencido al mundo. Hay confianza en el Señor. Aunque tengas problemas, dice el Señor, confía, echa tus cargas sobre mí, yo tengo cuidado de ti. Solamente busca el reino de Dios y su justicia y las demás cosas no serán añadidas. Tantas buenas promesas Dios nos ha dado para todo aquel que viene a Él. Es un Padre sumamente responsable y bueno, en misericordia y grande en bondad. No es un Padre terrenal que quizás abandona a su hijo por los problemas que se presentan en la vida, por sus propios problemas que cruza. No es aquel que desprecia a su hijo después de que su hijo lo haya avergonzado. No es aquel padre que deja por allí a su hijo y después solamente vive con la conciencia de que tuvo un hijo, ¿no es? Había un hijo que había avergonzado a su padre cruelmente, le había robado. El padre ya era anciano, ya sus cabellos eran desgastados, tristemente tuvo que llegar a la muerte por el dolor que le había causado este hijo. Entonces aquel hijo que había avergonzado a su padre va al entierro con un corazón amargado diciendo, ya sé que mi padre no me ha dejado ningún centavo en su testamento y entonces le voy a hacer la vida imposible a mis hermanos y a mi familia, porque a ellos sí, seguramente les ha dejado. Empiezan a leer el testamento y dice, y para mi hijo tal, que
es mi hijo, aunque me haya tratado mal, yo lo sigo amando y mi amor frente a él es imperecedero, no ha muerto. A ese mi hijo le doy la misma cantidad de lo que le corresponde a cada uno de sus hermanos. Aquel hombre se sale de escuchar esta gran noticia y dice: no. Vuelve a preguntar a aquel que había leído aquel testamento y le dice: usted se ha equivocado. Y aquella persona le dice: ¿sabes? Mire, léalo usted mismo, así dice. Aquel hombre se había lamentado tanto, quisiendo retroceder el tiempo y tener a su padre, abrazarlo y allí decirle cuánto lo sentía. El Señor Jesucristo, cuando estaba entregando su vida, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No les tomes en cuenta sus pecados, decía el Señor Jesucristo. Nosotros también con nuestra vida muchas veces le hemos dañado a Él, le hemos ofendido. Quizás cuántos hay sin Cristo que aún le siguen ofendiendo a Dios con su modo de vida. Escuchan la palabra de Dios y dicen: no, todavía no es el tiempo. ¿Y saben qué dice Dios? En la cruz dejó algo bien marcado diciendo: Padre, no le tomes en cuenta, perdona. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted está en sus planes de Dios. Porque usted está en la vista de Dios. Porque el propósito de Dios es que usted no se pierda. Porque hay misericordia y hay gracia. Así que recurra a Él. Su vida tendrá significado de vida eterna. Un padre que le ayudará a llevar su vida y marcar la diferencia en su familia, en su persona, en la iglesia, honrando y alabando a Dios. Sigamos permaneciendo en la gracia de Dios, teniendo el entendimiento que hay un Padre que nos ama tanto y que nos dio todos los recursos y los medios necesarios para poder estar delante de su presencia en pie con confianza. Un Padre que nos ha abierto los brazos para escuchar nuestro clamor, nuestras alabanzas, para atendernos y socorrernos en cada momento. Aquel Padre que puso ángeles alrededor de nosotros y se acampan y los defiende. Aquel Padre que dice: no te preocupes lo que vas a decir, porque yo mandaré a mi Espíritu y Él hablará. Clama a mí y yo te responderé. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno así o asá? Ponga su confianza en Dios. Todo aquel que pide al Señor recibe, y el que busca halla. Tantas buenas bendiciones, ven a Él a disfrutar de todas estas delicias. Y cristianos que vivimos en la gracia, disfrutemos de estas delicias y sigamos anhelando conocer más estas delicias, porque a estas delicias nos ha llamado nuestro Padre amoroso. Bendito Dios, te damos las gracias en esta hora de la tarde, porque Señor nos muestras tu inmenso amor para con nosotros. Gracias, amado Dios, por rescatarnos de una manera de vivir bajo el dominio del pecado y nos trasladaste a tu luz, a un estilo de vida donde que tú eres el autor, el constructor, el que va edificando ese edificio en nuestras vidas, solidificando, Señor. Sigue transformando nuestros corazones para que nuestros corazones te anhelen, te busquen, te deseen más, para que esa tu presencia pueda fluir, Señor, dentro de nuestras vidas, y cada uno de nosotros sigamos siendo portadores de ese inmenso amor hacia nuestros prójimos. Permite, Señor, que a través de esa tu misericordia muchos de los que están aquí puedan alcanzar esa salvación que es gratuitamente. Tu palabra dice que la salvación es por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, dice tu palabra, y esto no de nosotros, pues es un don
es un regalo de ti, no por obras para que nadie se gloríe, dice tu palabra. Señor, siga actuando en nuestras vidas. Y gracias, Señor, por los años de misericordia y de gracia que tú tienes para Bethesda, esta tu iglesia aquí en la ciudad de Hilo. Sigue bendiciéndola, sigue llevándola de victoria en victoria con aquellos que has llamado y con aquellos que también los insertarás más adelante, porque sabemos de que esa es tu voluntad. Y bendice a todo aquel que has traído aquí, Señor Jesús, a sus familias, a sus vidas, si están envueltos de problemas, de dificultades. Señor, toma en cuenta estas situaciones en sus vidas. Amén.